Todos se alejaron del hombre sucio y feo de la puerta de la iglesia. Solo quedé yo, y descubrí quién era. Hoy, años después, todavía me emociono al recordar aquel domingo que cambió no solo mi vida, sino la de toda una familia. Si crees que los pequeños gestos no marcan la diferencia, prepárate para descubrir lo equivocado que estabas. Después de ver esta historia, deja tu comentario, me encantaría saber tu opinión. Era un domingo típico en nuestra pequeña iglesia del este de Los Ángeles. Como siempre, llegué temprano para ayudar a organizar el servicio. Nuestra comunidad estaba compuesta principalmente por familias latinas trabajadoras, personas que, como yo, lo habían dejado todo atrás en busca del sueño americano. Nos unía la fe y las luchas compartidas de quienes intentaban reconstruir sus vidas en un país extranjero. Esa mañana, mientras acomodaba las sillas, vi una figura extraña de pie en la entrada. Era un hombre de mediana edad con ropa gastada y sucia, el pelo despeinado y una barba que parecía no haberse recortado en meses. Me llegó su aroma, una mezcla de alcohol, sudor y algo que no pude identificar. Se quedó allí, como pidiendo permiso en silencio. Pronto empezaron a llegar más personas para el servicio. Vi las reacciones inmediatas, rostros fruncidos, pasos arrastrados, susurros. Las madres apartaban a sus hijos, los hombres evitaban mirarlo directamente. Una mujer incluso susurró que alguien debería llamar a seguridad. Observé todo esto con una opresión en el pecho, recordando las palabras que mi abuela siempre repetía en México. Hija mía, Cristo no elige quién entra en su casa. El hombre finalmente entró y se sentó en la última fila, en la esquina, como si intentara hacerse invisible. Durante todo el servicio, noté cómo la gente mantenía la distancia. Algunos incluso se movían, buscando asientos más alejados. Él permaneció en absoluto silencio, sin cantar los himnos ni participar en las oraciones, simplemente observando con ojos que parecían cargar con un peso inmenso. Al terminar el servicio, todos se fueron rápidamente, evitándolo. Me quedé organizando algunas cosas, y cuando me di la vuelta, él seguía allí, solo. Algo dentro de mí, quizás la educación de mi familia, quizás la voz de mi conciencia, me impulsó a caminar hacia él. Confieso que me acerqué con cautela. El olor era realmente intenso y su apariencia intimidaba. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me desarmó por completo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de ira ni desesperación, sino lágrimas de profunda gratitud, como si el mero hecho de que alguien se hubiera acercado fuera un milagro. Me senté a su lado y, en español, le pregunté si estaba bien. Me miró sorprendido y respondió con un inglés muy acentuado, explicando que no hablaba mucho español. Entonces me presenté en inglés, y me dijo que se llamaba Michael. Su voz era ronca, pero con una dulzura que contrastaba totalmente con su apariencia. Le pregunté si necesitaba algo, si tenía dónde quedarse, si había comido. Michael dudó un buen rato antes de responder, como si no estuviera acostumbrado a recibir ofertas de ayuda. Dijo que estaba bien, que simplemente le gustaba ir a la iglesia los domingos porque allí se sentía en paz. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba asistiendo a nuestros servicios, dijo que unos 2 meses, siempre sentado en la misma silla, siempre solo. Algo en su respuesta me intrigó. Le pregunté de dónde era, y Michael guardó silencio un buen rato. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo que venía de muchos lugares y de ninguno a la vez. Dijo que había servido a su país, que lo había perdido todo y que ahora solo intentaba encontrarle sentido a la vida. En ese momento, varias piezas empezaron a encajar. La postura militar que mantenía incluso sentado, la forma en que sus ojos recorrían constantemente la sala, la cicatriz que había notado en su frente. Michael era un veterano de guerra. Lo invité a almorzar conmigo y mi familia. Declinó cortésmente, diciendo que no quería molestarme, pero insistí. Le dije que mi madre siempre cocinaba demasiado los domingos y que sería un placer tenerlo en nuestra mesa. Tras mucha insistencia, aceptó, pero pidió limpiar un poco primero. Lo llevé al baño de la iglesia y le ofrecí ropa limpia que siempre guardábamos para emergencias. Al salir, estaba irreconocible. Aunque su ropa era sencilla, la limpieza reveló a un hombre de rasgos marcados, ojos azules profundos y una dignidad que el sufrimiento no había borrado por completo. Durante un almuerzo en mi casa, Michael empezó a abrirse poco a poco. Me contó que había servido 3 veces en Afganistán, que había regresado con un trastorno de estrés postraumático severo, que había perdido su trabajo, luego su casa y, finalmente, a su familia.
Su historia fue devastadora, pero la contó sin autocompasión, solo con una profunda y resignada tristeza. Lo que más me impactó fue cuando mencionó que lo habían deportado 3 años antes. Le pregunté cómo era posible, siendo veterano, y Michael me explicó que, aunque había servido a su país y obtenido la ciudadanía durante el servicio militar, sus problemas de adicción después de la guerra lo llevaron a cometer delitos menores que resultaron en la pérdida de su ciudadanía y su deportación a México, un país que apenas conocía. Sus hijos, gemelos de 12 años, se habían quedado en Estados Unidos con su madre. Michael no los había visto en 3 años, y ni siquiera estaba seguro de que supieran dónde estaba. El dolor en su voz al hablar de sus hijos era palpable, una herida abierta que sangraba con cada palabra. Esa tarde, toda mi familia se enamoró de Michael. Mi madre, siempre maternal, insistió en que volviera el domingo siguiente para otro almuerzo. Mis hijos, al principio tímidos, pronto quedaron fascinados con sus historias de diferentes países y culturas. Mi esposo, también veterano, pero de otra guerra, encontró en él un compañero de armas. Cuando Michael se despidió esa noche, algo cambió en todos nosotros. Ya no era el hombre sucio y aterrador en la puerta de la iglesia. Era Michael, un ser humano con una historia, con dolor, con sueños perdidos y una dignidad inquebrantable que el sufrimiento no había podido destruir. Los domingos siguientes se convirtieron en una tradición. Michael siempre llegaba limpio, con ropa que habíamos comprado juntos en tiendas de segunda mano, y mi cuñado, dueño de una barbería, le había cortado el pelo. La transformación física fue notable, pero el cambio más profundo se produjo en su mirada. La luz que se había apagado comenzaba a regresar poco a poco. La congregación también empezó a cambiar de actitud. Algunos, al ver la bienvenida de nuestra familia, empezaron a saludarlo. Doña Carmen, una de las mujeres más estrictas de la iglesia, un día le trajo un plato de tamales que había preparado especialmente. El pastor, que al principio se había mostrado cauteloso, empezó a hablar con Michael sobre teología y filosofía, descubriendo en él una mente brillante, moldeada por experiencias que pocos podrían imaginar. Durante esas semanas, Michael empezó a contarme más detalles de su vida. Había crecido en una familia de acogida en Ohio y se había alistado de joven buscando un propósito y un sentido de pertenencia. El ejército se había convertido en su verdadera familia, sus compañeros soldados en sus hermanos. Al regresar, herido no solo física sino emocionalmente, ya nada tenía sentido. El mundo civil parecía superficial y vacío comparado con la intensidad y la camaradería que había experimentado en combate. Fue entonces cuando me habló de sus hijos, David y Daniel, gemelos nacidos durante su segundo servicio en Afganistán. Se le iluminaban los ojos al hablar de ellos, describiendo cada detalle que recordaba. Cuánto le encantaba dibujar a David, cuánto le apasionaba el fútbol a Daniel, como ambos corrían a abrazarlo cuando volvía a casa uniformado. El divorcio había ocurrido en sus momentos más oscuros, cuando las pesadillas lo mantenían despierto, cuando el alcohol era lo único que acallaba las voces de sus compañeros muertos que lo atormentaban. Su exesposa, Jennifer, había intentado ayudarlo, pero el hombre que había regresado de la guerra era un desconocido para ella. Los niños, que entonces tenían 9 años, no entendían por qué su padre había cambiado tanto. La deportación fue el golpe de gracia. Un incidente con alcohol y una pelea en un bar resultó en cargos que, para un inmigrante naturalizado con problemas de adicción, significaron perderlo todo. Michael recordaba el día en que lo subieron a un avión rumbo a Tijuana como si fuera ayer. Ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse de sus hijos. Durante meses en Tijuana, Michael vivió en la calle, perdido en un país que debería haber sido suyo, pero donde se sentía completamente extraño. No hablaba español con fluidez, no tenía contactos ni habilidades útiles fuera del ámbito militar. Fue cuando un grupo de veteranos deportados lo acogió que comenzó a reconstruir algo parecido a una vida. Con el tiempo, encontró trabajos esporádicos, ahorró dinero y decidió intentar acercarse a la frontera con sus hijos. Los Ángeles se había convertido en su nuevo hogar, no por elección, sino por necesidad. Era lo más cerca que podía estar de la vida que había perdido. Al escuchar su historia, sentí la necesidad de hacer algo más que simplemente organizar almuerzos dominicales. Empecé a investigar los derechos de los veteranos deportados, las organizaciones que ayudaban con la reunificación familiar y los abogados especializados en casos de inmigración militar.
Fue entonces cuando descubrí organizaciones como la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados y varios grupos de defensa que luchaban específicamente por veteranos en situaciones similares a la de Michael. Muchos de estos hombres y mujeres habían servido a su país con distinción, solo para ser abandonados por el sistema que prometía protegerlos. Hablé con Michael sobre estas posibilidades. Al principio, se resistía. Ya había intentado vías legales y lo habían desanimado abogados caros que prometían mucho y cumplían poco. Su fe en el sistema se había roto y se había resignado a la idea de que nunca volvería a ver a sus hijos. Pero mi familia y nuestra congregación no iban a darse por vencidos. Creamos un fondo para contratar a un abogado especializado. Doña Carmen, quien se había convertido en una de las mayores defensoras de Michael, organizó rifas y ventas de comida para recaudar fondos. El pastor dedicó un sermón entero a acoger al forastero y a cuidar de los veteranos, y la respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. El proceso legal fue largo y complejo. Descubrimos que el caso de Michael era más común de lo que pensábamos. Cientos de veteranos habían sido deportados por delitos menores cometidos durante crisis de salud mental sin tratamiento. Muchos habían cumplido múltiples periodos en zonas de combate, solo para ser abandonados cuando más necesitaban apoyo. Durante este tiempo, Michael comenzó a conectar con otros veteranos deportados, compartiendo su historia y ofreciéndoles apoyo. Su experiencia personal y su formación militar lo convirtieron en una voz poderosa para quienes enfrentaban situaciones similares. Vi en él un renovado sentido de propósito, una razón para luchar que iba más allá de su propia situación. Fueron casi 2 años de batallas legales, audiencias, papeleo interminable y momentos de desesperación. Había noches en las que Michael llegaba a casa llorando, convencido de que nunca volvería a ver a sus hijos. También había momentos de esperanza, cuando pequeños avances legales sugerían que la reunificación podría ser posible. El día de la decisión final llegó una mañana de septiembre. Michael estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Fuimos juntos a la oficina del abogado, donde recibimos la noticia que lo cambiaría todo. Le devolverían la ciudadanía y le permitirían regresar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos. La primera llamada a Jennifer, su exesposa, fue una de las cosas más difíciles que he presenciado. Años de silencio, dolor y preguntas sin respuesta se concentraron en ese momento. Cuando respondió y escuchó la voz de Michael, hubo un largo silencio. Luego, lágrimas. No de ira, sino de alivio. Ella también había sufrido al intentar explicarles a 2 niños pequeños por qué había desaparecido su padre. David y Daniel, que ahora tienen 15 años, al principio se mostraron cautelosos. Es comprensible. 3 años es mucho tiempo en la vida de un niño. Pero cuando Michael finalmente los vio por videollamada, la conexión fue inmediata. Habían heredado sus ojos azules, y en ese momento, todas las lágrimas, todas las noches sin dormir, todo el esfuerzo, valieron la pena. Hoy, 2 años después de la reunificación, Michael vive a solo 2 horas de sus hijos. Tiene un trabajo estable ayudando a otros veteranos a gestionar el sistema de prestaciones sociales, asiste regularmente a terapia para su trastorno de estrés postraumático, y ha reconectado genuinamente con David y Daniel. No es una historia con un final perfecto, las cicatrices del trauma y la separación aún persisten, pero es una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que vence al abandono. A menudo reflexiono sobre ese primer domingo, sobre cómo casi todos juzgamos a Michael por su apariencia. ¿Con qué frecuencia hacemos esto en nuestras vidas? ¿Cuántas oportunidades de conocer almas extraordinarias perdemos por dejarnos llevar por los prejuicios? Michael me enseñó que detrás de cada rostro que la sociedad rechaza, hay una historia que vale la pena conocer. Que detrás de cada persona que la sociedad descarta, hay una historia que vale la pena escuchar. Que un solo acto de compasión puede cambiar el curso de una vida entera. La lección más profunda que aprendí no fue ayudar a los necesitados, sino reconocer que todos, en algún momento, hemos sido el hombre sucio en la puerta de la iglesia. Todos necesitamos a alguien que nos ayude cuando otros se alejan, alguien que vea nuestra humanidad cuando está enterrada bajo capas de dolor y circunstancias. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te han juzgado por tu apariencia o si has juzgado a alguien de esta manera, compártela en los comentarios. Cuéntame sobre alguna ocasión en la que un pequeño acto de bondad te cambió la vida. Tus historias importan. Tu compasión podría ser la luz que alguien necesita para encontrar el camino a casa. Suscríbete al canal y comparte esta historia. Quizás le llegue a alguien que, como Michael,
Necesita saber que no estás solo, que su historia importa y que nunca es tarde para empezar de nuevo.